Un saludo cordial, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Ha sido una semana negra para el gobierno de Cantabria, que, como diría otro, no ha dado ni una derecha. No asiste la señora presidenta a la jura de la Constitución de la princesa de Asturias, en un acto histórico que va a quedar marcado para toda la vida. Ese mismo día se trata de subir los sueldos de los consejeros y de la propia presidenta un 20%, y a las pocas horas lo corrige todo de tapadillo. En fin, ha sido una semana histórica, pero todo eso es una gota en el océano ante la gravedad de los acontecimientos que estamos viviendo en España con don Pedro Sánchez, en este, diríamos, pseudo golpe de Estado legal o alegal que se trata de dar, con esas cesiones a Cataluña. Por lo tanto, lo anterior, que siendo importante para Cantabria y para el futuro, que hablaremos algo, yo creo que queda todo en una especie de gota de agua en un embalse. Un gobierno, el de España, que por 7 votos quiere vender casi a la propia España, quiere romper el principio constitucional más fundamental, que es el de la igualdad de los españoles. Se quiere cebar con el dinero de todos a unos señores independentistas, delincuentes, que también estafaron al resto de los españoles con grandes cantidades. Y encima se les quiere premiar, perdonando de la deuda, 15.000 millones. Para que se hagan una idea, 15.000 millones son prácticamente 5 presupuestos de Cantabria. 5 años de presupuestos de Cantabria, más que la sanidad, por ejemplo, de Andalucía. Es decir, todo esto es un escándalo de proporciones, yo creo que históricas en un momento de una gravedad que tenemos que dársela. Es una gravedad muy grande, porque si esto se sobrepasa, le queda la vía totalmente libre para hacer prácticamente lo que le dé la gana en España, en todos los... habrá tomado la justicia, se habrá tomado el Tribunal Constitucional, en fin, la separación de poderes será una broma. Los españoles tenemos que reaccionar dentro de la ley. Los partidos políticos constitucionalistas de verdad no tienen que parar, cada uno en su función, pero esto no es una broma. Estoy hablando, querido televidente, de su libertad, de su igualdad, de conocer a una España y de los servicios de Cantabria, porque todo ese dinero que se está ofreciendo a Cataluña, como también lo de Rodalíes, es decir, las cercanías, que también se les quiere financiar de manera especial, es a costa de menos dinero para Cantabria, para Asturias, para Castilla y León, para Andalucía, para Extremadura, para Madrid. Es decir, nos interesa a todos. Esto es pagarse la comida, la gran fiesta, por mantenerse el señor Sánchez y todo su séquito en puestos claves del Estado a costa del dinero de todos los españoles. Este es un tema de una gravedad que yo creo que desde el golpe de Estado del 23F, incluso desde los acontecimientos de Cataluña, no hemos vivido. Y por lo tanto es un tema que afecta también a lo económico, y trato de comentar. Don Aurelio Sastre. Bueno, pues vamos por orden, porque las cosas que se nos están planteando son muchas y todas graves, don Gervasio, todas importantes. Se nos están planteando cuestiones problemáticas a nivel regional, porque no se está cumpliendo con lo prometido. Eso me parece muy importante. Ese es un engaño a la ciudadanía que un gobierno del PP no puede permitirse, y de hecho se está dando. Usted decía en un principio que no se ha asistido, y a mí me parece que en un acto institucional de tanta trascendencia histórica como era la jura del nombramiento como heredera de la princesa Leonor, que no haya asistido
a ese acontecimiento histórico la comunidad de Cantabria, que se haya sumado a esas comunidades que están contra la monarquía, que están por la república, por esas repúblicas bananeras que ellos presentan, esas repúblicas presididas pues por unos de Podemos, por unos catalanes, por un Puigdemont, o sea, esas repúblicas a las que hoy aspiran aquellos que han votado a Sánchez, y que se haya sumado el gobierno de Cantabria, se haya unido a ese grupo, pues a mí me parece que ha sido un mal servicio a la región. Era un acontecimiento histórico y por tanto ha cometido un error histórico y además irreversible, que no tiene arreglo. Y si entramos ya en el terreno nacional... Estará conmigo que eso es muy grave, pero que es una gota con la gravedad de No, claro, si entramos, es local y bueno, sí, ya sabemos lo que significa. Cantabria representa, de ahí nuestra situación, que si los gobiernos no actúan con coherencia, con decisión... El daño que está haciendo a su partido es muy grave. Claro, es muy grave. Claro que es grave. Pero esto es otro asunto. Luego usted ha hablado de una subida ahí solapada, escondida, de un 20%, pero bueno, oiga, pero eso es de una caradura impresionante, ¿no? Eso no se puede. Es estar fuera de la realidad y no muy mal asesorado. Sí, yo creo que está fuera de la realidad. Yo creo que está fuera de la realidad. Y pero además, vamos con el tema de... Pero bueno, con el tema nacional estamos asistiendo a una situación verdaderamente dramática de España, porque estamos asistiendo, pero además lo estamos haciendo sin prácticamente hacer nada. Estamos todos muy alarmados con lo que está sucediendo y con lo que puede suceder, pero no se está actuando en consecuencia. Estamos asistiendo a la destrucción del Estado de Derecho, a un asalto absoluto a todas las instituciones, donde ya no hay freno. O sea, tenemos aquí un dirigente que políticamente no es nadie. A mí me parece que es un indigente político, un indigente intelectual, una moral absoluto, donde ayer decía una cosa. Digo ayer y casi se puede decir que ayer, fue hace 15 días o un mes, decía que había cosas imposibles y que no iba a hacer, y resulta que hoy las están haciendo con una caradura impresionante. Creo que todos aquellos que votaron a este señor, hoy se les tiene que caer la cara de vergüenza, y por la humillación a que a ellos les están sometiendo y al mismo tiempo a todos los españoles, porque yo ayer me sentía vergüenza de ver a estos llamando presidente a un prófugo de la justicia, proclamando un plato de lentejas. Claro, todo es por, que unos ese es el drama por unos pocos votos es el drama. Para él seguir ahí, porque tiene, como dicen algunos periodistas, y es cierto, una ambición de poder absolutamente desbocada. Y tiene una trupe muy grande que tiene que darla de comer. Así de claro hablo. Claro, bueno, es que es así. Tiene todos que son los que le aplauden. Claro, aquí ya no se puede hablar de un PSOE. El PSOE ya no existe. Esto es una cosa que Sánchez ha creado a su imagen y semejanza, que se parece mucho a estos sistemas bolivarianos, argentinos y demás, pero que España yo creo que no puede permitir y no va a permitir, porque vamos a ver, yo siempre he oído, yo de esto entiendo muy poco, ¿no? Pero siempre he escuchado que siempre existen en España unas fuerzas vivas que van a impedir la disgregación territorial, y yo ahora me pregunto dónde están. Bueno, yo creo que vamos a pasar en el tema. Yo creo que en eso está habiendo una reacción. Va a haber temas jurídicos muy importantes en los próximos tiempos. El Senado va a bloquear esto durante bastante tiempo. Vox también me han dicho que va a presentar varias querellas. Por cierto, también se ha presentado una querella, Manos Limpias ha presentado una querella contra el señor Sánchez. Aquí el partido no está jugado del todo, va a haber muchos mecanismos, pero va a haber una reunión el próximo lunes del señor Sánchez con sus portavoces y comunidades autónomas. Yo espero que Cantabria, que es una de las regiones más damnificadas, el gobierno haga una declaración institucional, diga algo, no quiera pasar desapercibido como un gobierno progre. Bueno, el progresismo no existe, pero bueno, que parezca muy light, quizá porque hay muchos asesores light, y entonces obedecen a ese planteamiento. Pero el asunto es de gran seriedad. Creo que nos estamos jugando muchas cosas en España, lo digo con honestidad y convencido de ello, o me gustaría no tener que decir esto, y en casa, en el sillón o comiendo unas rabas el sábado no se arregla esto.
Hay que salir a la calle, hay que hablar con los amigos, hay que convencerles de todo lo que puede pasar, con buenas y corteses razones, por supuesto, no llamando a ninguna cosa violencia, pero sí a la dureza de palabras, sí a todo el parapeto legal que se pueda, es decir, yendo a las instituciones, haciendo muy difícil que esto se produzca. Cambiamos de tema. Esta semana pasada hubo una noticia muy interesante que he visto que el gobierno ha contestado. Es que en la última reunión de la organización empresarial COE-CEPIME se propuso sumar a Cantabria a algo que veníamos reivindicando y que veníamos explicando y que me da una alegría personal tremenda, al corredor del Atlántico. Abandonar el proyecto concretamente del País Vasco, que no conduce a nada, viene a decir, y luego me dijeron algunas personas, incluso hay que hacer fuerza. También Foramontanos Siglo XXI, una asociación de personas importantes del mundo civil de Cantabria y de Madrid, se ha sumado a ese proyecto. Y yo no sé si el gobierno de Cantabria tiene algo que decir, o está callado, o está con el telemando del partido regionalista, porque tendrá que tener una opinión cuando fuerzas vivas tan claras. Y es verdad, además voy a decir una cosa, a la señora Boruaga se lo expliqué yo un día, antes de las elecciones, lo que suponía para Cantabria estar en el corredor del Atlántico. Y entonces este es un asunto primordial. Vamos a poner pie en pared y yo creo que es una buena noticia. Yo felicito, otras veces se da un palo a la COE, pero en este caso, don Aurelio, más vale tarde que nunca. Bueno, yo creo que era algo cantado que tenía que producirse, porque no creo yo que la organización, como es la COE, que representa a todos los empresarios, que saben muy bien hacia dónde tienen que dirigir sus proyectos, iban a admitir algo que no pasa de ser una ensoñación, un proyecto que no era más que humo, que no se sabe para cuándo podía realizarse, como era la salida de Cantabria por el País Vasco, ¿no? Lo del corredor atlántico lo comentamos aquí, es algo y lo explicamos muchas veces ya. Creo que lo hemos explicado muchas veces. Hemos criticado que no haya estado el presidente anterior en las reuniones que se producían en toda la cornisa cantábrica, que le han llamado con insistencia, porque, hombre, Cantabria puede que en el panorama nacional no cuente, pero en una región como es todo el norte, pues sí cuenta, es uno más que puede hacer fuerza. Bueno, pues no querían saber nada, ni siquiera se reunían con ellos, y para mí resultó una gran sorpresa que la COE de Cantabria se sumara a ese proyecto de Miguel Ángel Revilla, lo cual era un error flagrante, porque yo también recuerdo haber estado hablando en cierta ocasión precisamente cuando el gobierno regionalista dijo que no quería saber nada y que no se iba a reunir con el grupo que promovía esas obras, esa realización. Lo encontré casualmente y dije, oye, acabo de ver esto, ¿qué te parece? Y dije, pues una barbaridad. Esto dicho por el propio presidente de la COE de Cantabria. Eso, ¿no? Fue un capricho. Yo no sé si un capricho malicioso después cómo ha salido, por intereses vascos, pero es un capricho malicioso. Es absurdo. Entonces yo pienso que la COE está donde debe estar. Yo también pienso que el propio presidente pues es sensible a las opiniones y a lo que dicen todos los demás empresarios, y por tanto puede cometer, yo diría que un pequeño resbalón intelectual, pero que lo ha corregido, ¿no? Y bueno, pues esto, han cambiado y bienvenido. Hablamos de la ralentización. Ya veníamos hablando de que desde mayo se está perdiendo de manera importante, o están bajando, mejor dicho, hay que expresarse bien, las toneladas de exportación de España. Esto se ha agudizado en las últimas semanas, en los últimos días. Y hoy tenemos ya unos datos del paro realmente que empiezan a ser importantes y que dice, por ejemplo, España ha subido el paro en 36.936 personas este mes de octubre pasado. Pero es que el año pasado, en igual fecha, bajaron en 27.027. En Cantabria ha aumentado el paro en octubre 1.104
y es la segunda comunidad más abultada después de en la que ha subido más el paro, después de Baleares. Eso demuestra que Cantabria depende excesivamente del sector turístico, que el sector industrial y el sector primario no tienen el peso necesario, y esa es la cuestión. El sector servicios es muy importante, yo estoy a favor de apoyarle a tope, pero esto sucede, es un sector que tiene salarios, que da salarios bajos, porque no lo permite la competencia, y que es un buen sector para coadyudar, pero los principales son sectores industriales que son los que crean poder allí. Yo creo que estos datos nos hablan de un invierno duro, que lo va a ser en lo climatológico. ¿Se acuerdan que se lo dije? Eso es otro asunto. ¿Se acuerdan que se lo dije? Que lo va a ser en lo climatológico, pero lo va a ser también en lo económico. Y máxime si el señor Sánchez llega a hacer todo este asunto, porque ¿de dónde va a sacar el dinero para pagar a tantos? Pagar al PNV, pagar a los catalanes, pagar a los gallegos. Es que no va a haber dinero para el resto, pero ¿de dónde va a sacar con una deuda del 112 o 111% del PIB? Bueno, eso maquillado, don Aurelio. Hombre, pues en circunstancias en que no se producía todo esto, los impuestos son tremendos, la subida de impuestos, ya me dirá usted lo que puede pasar a partir de ahora. Pero cuando usted comentaba el paro nacional, pues efectivamente es alto, y además si entramos en los detalles pues nos damos cuenta de que el empleo que se está creando, el 70% del empleo está en manos de extranjeros. Ya sabemos el nivel de los extranjeros que acceden a los empleos, son empleos de baja calidad. Pero claro, si usted extrapola esta cifra nacional a Cantabria, que Cantabria representa el 1,40, 1,50 de lo que es todo el entorno económico nacional, nos encontramos con que ese es un equivalente a que en Cantabria habría dado una cifra de 150.000 parados, ¿no? Sí. O sea, es lo que le corresponde, lo cual quiere decir que como no se tomen medidas drásticas, pues esto va muy mal. ¿Y qué medidas tienen que ser? Pues hay que... Pues mire, le voy a decir, porque usted lo ha dicho, le doy los datos y conteste. Sánchez asfixia de impuestos a la economía y genera ya una pérdida de recaudación. El IVA ha caído en recaudación un 22,1, el IRPF un 3,8. De enero a septiembre de este año, respecto al año anterior, han caído en recaudación de impuestos menos 2.728, claro. Y en IRPF menos 1.553. Mire, el año pasado, este año en que estamos, el IVA ha estado en máximos, la recaudación, porque la inflación tenía una repercusión directa. Si usted carga un 10% sobre un precio, si ese precio es el doble, pues resulta que ese 10% resulta el doble. Entonces, la recaudación ha estado en máximos. Eso ya no es posible este próximo año. Por tanto, el IVA tiene necesariamente que caer. Pero como se van a resistir a que eso caiga, pues ¿qué es lo que van a hacer? Pues presión fiscal. Es lo que... Lo que pasa es que se está viendo que con esta presión fiscal al final se produce empresas. El otro día venía un reportaje sobre las empresas gallegas que se han ido a escasos kilómetros a Portugal. La inversión, que el otro día dábamos los datos extranjera, como ha bajado un 70 y tantos %, son datos que nos preparan para una situación realmente muy difícil, que yo creo que va a ser un problema más a coayudar a este problema que se está generando desde el gobierno por un capricho, con lo fácil que es ir a elecciones y que los españoles vuelvan a decidir, don Aurelio. No hay otro camino. Hay una cosa que sucede, y es que, dice usted, están cayendo las exportaciones y está cayendo la inversión. Sí, claro, extranjera, la inversión extranjera. Es que hoy cualquier inversor, viendo el panorama que se está planteando en España, donde vamos camino de repúblicas bananeras, pues ya me dirá usted qué garantías ofrece España, un país que además está perdiendo prestigio internacional y que eso llega a todas partes. Dice, España promete unos dineros por la instalación de renovables. Resulta que ese dinero luego no lo ha querido pagar, está en los tribunales y nos están embargando todo lo que en el exterior es embargable. Vamos a ir acabando, don Aurelio, porque hay un tema que tendremos que hablar, porque no sabemos nada de los fondos Next Generation, que tenían que dar ya los datos. Yo creo que hay muchos fondos que han ido a televisiones.
Es que eso es lo que hay que saber. ¿Por qué no los da que los ha pedido la Unión Europea? Aquí podemos estar ante otro gran escándalo. Claro, ahora entiendo uno cómo a algunas televisiones se les llena la boca de este asunto, ¿no, don Aurelio? No, totalmente. Yo creo que este será un tema para los próximos programas, para seguir, y todo lo que, por supuesto, sucede en Cantabria. Don Aurelio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Alguna cosa quería añadir? No, bueno, añada que efectivamente 30 segundos. A esta situación de los fondos yo creo que ahora va a tener una influencia la situación jurídica de España, que pueden congelarlos. Bueno, vamos a ver de todo en los próximos días, vamos a ver de todo en los próximos meses. Se lo puedo asegurar, porque es que esto está cantado. Algunos han tentado, yo creo, demasiada la suerte, y tengo un pequeño olfato que les puede salir mal, porque cuando se dan muchos pasos, salen bien, pero llega un punto que por lo que sea, salen mal. Y hay cosas que no son políticas. La igualdad ante la ley de todos los españoles no es un tema político. ¿Por qué le van a los catalanes perdonar, y a un señor que tiene una inspección de Hacienda no le van a perdonar la multa, o una multa de tráfico, o una aprehensión de cualquier cosa que haya hecho ilegal? Pero vamos a ver, si son políticos habría que exigirles un nivel mayor de ética, de moral, del tema. Por lo tanto, por mucho que los señores del PSOE lo vistan de todo lo tema, y yo lo entiendo, es dramático. Porque claro, cobrar 70.000, 80.000, 100.000 euros, tener coche oficial, tirar de tarjetas y todo eso crea adicción. Eso crea adicción. Y entonces, el ser humano somos así. Eso, y yo lo entiendo, es decir, no lo hago como crítica, de verdad, ni con sorna. Eso crea en las personas una especie de locura, sí, de perspectiva de que todo se justifica. Sí. Todo se justifica, yo tengo que seguir porque esto es un derecho que me corresponde. Y sale uno de la realidad. Lo peor que puede haber para un político es que salga de la realidad, que es lo que está pasando. Lo sorprendente, don Gervasio, es que ni siquiera haya 3 socialistas que puedan votar en contra de todo esto en el Parlamento. Bueno, ya veremos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, porque igual lo aprueban y luego se tiene que tirar, como dice hoy Libertad, un año en el Senado parado, más luego el Tribunal Supremo, etcétera. Vamos a ver lo que pasa. Pero mientras Sánchez presidente. Eso sí, pero vamos a ver en qué condiciones. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. A ustedes, paz y bien.